Estamos, po. ¿Estamos listos? Sí, espérate. Salud. Hoy no me veré en cámara. Yo tampoco. Salud. Estoy grabando en otra cámara donde nos vemos. Pero... Ahí, No se puede hacer la gran Navarra y esas cosas. Oye, Navarro, yo tengo toda una sátira escrita sobre el respecto y resulta que está grave. Volvió a estar grave. Sí, volvió a estar grave. Sí. Es verdad. El senador. Sí. Senador. Estamos con el profesor, ahí está, en medio de la luz. No se ve nada ahí. Es como, bueno, pero se ve como Zaratustra, está ahí. Claro. Nos va a hacer perder muchos programas, así que... Ya, voy a dar igual con el celular. ¿Quieres más hielo? Más. No, agua. Echa un poquito más de agua aquí para que no esté. De agua, de agua. Agua, sí. Estoy grabando, ¿eh? Pero bueno. Aquí también está grabando, fíjate. Ya, después hacemos el corte. Claudio, ¿no? Sí, que Ya, bien ahora jugado. sí. Presentaciones necesarias. El profesor Rodrigo Baño, profesor titular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales, abogado y sociólogo. El profesor Rodrigo Baño tiene, bueno, un trabajo bastante conocido dentro del mundo de la sociología y una sana costumbre, extraña también, de compilar, reunir análisis de coyuntura. Hizo todos los meses, salvo uno, desde el año 80 al 90, que está publicado en un libro de LOM, que se llama Iba a caer, como decíamos ayer, así se llama. Sí. Sí. 2 tomos gigantes, porque son muchas páginas naturalmente, 10 años de análisis mensuales. Y luego volvió por sus fueros en el 98, yo recuerdo, estudiando todavía en la facultad, en mi último año, y el 98, pena de detención de Pinochet en Londres, saca el análisis del año, también conocido como el análisis de Baño, con Faleto en ese entonces. Y tenía 3 secciones: sociedad, política y economía, con Hugo Facio también, y los temas, que siempre hay temas. Y tiempo después se transformó en 4 temas, y desde entonces tengo el honor de compartir, porque me invitó a estar el dueño de la revista, el profesor Baño, en la revista Análisis del Año desde el 2005, y estamos ahí en equipo estable con Carlos Ruiz Encina, con Hugo Facio también, y quienes son los invitados de cada año. Entonces, la idea es aprovechar que acaba de terminar de escribir el análisis del año 2020 y conversar a partir de esa saludable costumbre de analizar el año. Esa es la idea, profesor. ¿Cómo está usted? Bien. Agregando un elemento más, ¿eh? Hay otros informes de coyuntura político que estuve haciendo, primero una vez al mes, después cada 2 meses, después cada 3 meses para los españoles, que yo no le llamaba informe, sino que le llamaba infome, porque eran hechos en serio, entonces era muy aburrido, digo, porque, bueno, además se pagaba. Cuando se paga, uno puede ser fome y te exigen ser fome, digamos. Sí, además te pagan por eso. Bueno, Pagan por eso. pero lo demás me parece la reseña como corresponde. ¿Y esos informes de qué época fueron? No, esos días han sido, sí, no, del año, yo diría como el año 87, por ahí 88, hasta el 95, creo. O sea, tendría casi todo el periodo. Sí, con eso. tengo. ¿Por qué no lo publica? Son muy malos, son aburridos. Bueno, una de las cosas que la gente tal vez no sabe, pueden revisarlo, la revista se entrega gratuitamente a quienes la piden. Sí. Y cuando ya se acaba, pueden seguir viéndola porque está en PDF en la página de Faxo de la Universidad de Chile. El profesor Baños, si ustedes lo van a leer, efectivamente se van a dar cuenta porque dice lo que está diciendo, porque es muy entretenido, porque está escrito para seres humanos, no para académicos. Sí, digamos. Sí. Lo relevante no es que sea indexado, sino que sea leído. Exacto. Sí. Oye, y que sea agradable. Perdona, pero quiero hacer una pregunta, que solo una de contexto, pero quizás voy a decir una aberración, pero juguemos los 3, porque
estaba pensando que de alguna manera esos informes de análisis de coyuntura, yo me acuerdo, chico, pero mi papá historiador y todo, efectivamente eran súper relevantes porque movilizaban a un mundo que estaba, voy a decirlo así, como el intelectual orgánico, ¿cierto? Ese mundo político no era ultramasivo, pero efectivamente era gente que estaba moviendo lo que se estaba discutiendo. Digo yo que, con mucha modestia, pero digo que, por ejemplo, el esfuerzo que nosotros hacemos en el podcast, que son otras formas, Claro. a 30 años, que de alguna manera intentan algo similar. Hay un espíritu de esa época que yo creo que puede estar en iniciativas como este podcast y como otro, o como esta entrevista, como esta conversación que estamos haciendo acá, con esos análisis. Que es una decisión de análisis, Sí, porque sí. hay muchas cosas que se hacen en la prensa, qué sé yo, están centradas en informar un poco y analizar otro poco, pero las dos cosas juntas. Hay muy poco esfuerzo de informar solo o de analizar solo. Entonces, en general, ese ejercicio de meterse a bucear en un texto es un ejercicio interesante. La verdad es que generalmente... pero la pregunta, perdón. profe, para ti, respecto a eso es, tú tenías, por ejemplo, como esa noción, no estoy hablando más allá de la producción, de la calidad de la producción, esa, voy a decirlo así, esa adrenalina mientras se realizaban estos informes. Sí, había harta adrenalina porque varias veces lo persiguieron, digamos, el informe. Entonces adrenalina no faltaba. Y además se distribuía fundamentalmente en los sectores poblacionales, o sea, movimiento poblacional, sectores sindicales, se distribuye bastante, y entre estudiantes. Entonces había eso, no sé si intelectual orgánico era que, pero por lo menos tenía un afán político, tenía un sentido político. Cosa que actualmente ya no lo tiene tanto, ya, porque hay otros canales, otra gente, otras organizaciones que se dedican a eso. En ese tiempo no había nada. Pero es interesante porque además la gente se organiza, o sea, bueno, la gente que vivió los 80, digamos, tiene súper claro esa experiencia, pero en el fondo había organización para todo este tipo de cosas. Entonces había una organización que retiraba el documento, que se lo llevaba, otros que lo volvían a meter al mimeógrafo para poder imprimir, entonces lo llevaban a los lugares, se entregaba en la parroquia, donde fuese, qué sé yo, o sea, había toda una orgánica. Y había mística, pues, esa cuestión que no existe ya, pero había mística, la gente creía de verdad. Ahora nadie quiere, digamos. Quizás con el estallido, estemos en materia, hay una recuperación. Tú nos ves este año, a propósito de tu informe, que hay un poquito más de mística. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. He tratado de meterme, yo siempre trato de ocultar un poquito, de meterme en las movilizaciones para ver un poquito, sentir un poco más de lo que los análisis que salen o las informaciones de la prensa, digamos. Y la verdad es que sí, efectivamente hay bastante entusiasmo. Pero yo diría que lo fundamental es el desorden. Yo creo que eso lo... incluso este análisis de ahora lo titulé así: en el principio era el caos. Es el informe del 2020. Claro. En el principio era el caos. El problema es que no quise seguir, digamos, pero supongamos que en el principio era el caos. Y la verdad es que eso, yo advierto mucho más eso, mucho más caos, mucho más desorden. Es otra orientación que no tengo ideas, decir otra orientación es como mucho, digamos. Es otro fenómeno, y no sé si acaso va efectivamente a derivar en una orientación. Por eso me desdigo lo que decía antes. No se sabe, y creo que es bastante difícil de ajustarlo. Es muy complicado. Son muchas cuerdas, digamos, para un trompo cucarro, y la verdad es que claro, porque la pregunta es si toda esa energía, ese desorden, ese caos, es capaz de en algún minuto de pasar por lo político, o va a pasar por el lado y lo político va a seguir siendo la política actual y va... Ese es el gran problema, que no se sabe. O sea, tú... yo declaro claramente que no lo sé. Pero ese no lo sé, más bien un escepticismo. No lo sé nomás. Pues, tengo que ser un mínimo, digamos, de sincero. O sea, no tengo idea. No tengo idea para dónde va a... Puedo hacer lucubraciones, puedo pensar alternativas, como las piensas tú recién, digamos. Así que esto va a terminar, digamos, organizado, va a terminar siendo pasado ya por los partidos, va a pasar por el lado, digamos, se va a transformar en una revuelta, se va a transformar en pura delincuencia. No hay un pronóstico, creo que no se puede hacer un pronóstico en este momento con los elementos que hay. Por una pregunta mística, ¿usted ve espíritu de la historia? Aprovechando la montaña, digo, no sé. No, la verdad que no. No.
No veo espíritu de la historia. Ya. No lo veo para nada. Creo que no hay en este momento condiciones así como para pensar de que la historia va para alguna parte. Creo que ya Dios fue al casino y jugó a los dados. yo lo que decía la otra vez, digamos, o sea, convénzase una vez que los dioses juegan a los dados. O sea, ¿hasta cuándo andan con esa cuestión de que no hay que desmentirlo? No, sí, es verdad, pues se pasan jugando nomás. Y bueno, uno tiene que soportar las consecuencias, no nos queda otra. Pero así como proyectar, como decir, no, de aquí va a salir, digamos, algo nuevo, el hombre, la mujer nuevo, y ponle ese 9, no sé, digamos, no, qué es lo que puede salir. Pero no se ve, no se ve. Esto no tengo. Pregunta solo así como para ir como entrando, recién haciendo como los bordes de la conversación. A propósito de esa duda y de ese fenómeno, al principio estaba el caos, ¿cuánto de particular y de características propias de lo que está pasando en Chile, lo que pasó desde el 18 de octubre, lo que está pasando este año, tú lo ves como un fenómeno efectivamente particular y propiamente chileno? ¿Y cuánto responde en realidad a una cierta como ola mundial? No está en la ola mundial, de todas Ya. maneras. De todas maneras. Ya. O sea, no somos nada originales. Nosotros copiamos, nos copian a nosotros, digamos, de esta cuestión, ya tú sabes, el tema de las comunicaciones hace que estas cosas se difundan y se copien y se repliquen y todo lo demás. O sea, están viendo incluso qué tácticas usaron allá para usarlas acá, y las que se usan acá las copian por allá. Esa cosa ya, pensar que somos originales o que tenemos un principio particular, no. Que tiene características particulares, por supuesto que las tiene, pero corresponde a un fenómeno mundial. O sea, el desorden es mundial. Bueno, no es el desorden de Chile, es absolutamente mundial. Y cada uno con lo suyo. Los países más desarrollados, digamos, tienen su forma, digamos, de desorden. Los países más atrasados tienen su forma, otra forma de desorden, pero el desorden es bastante generalizado. Así que más difícil todavía aventurar para dónde va a ir el asunto. ¿Usted considera veloz la transformación o no? Pensando en que, no sé, si uno mira los análisis del año del 2005, 2003, Sí. el orden, el cosmos, por el contrario, digamos, era una cosa muy, muy sólida, muy robusta. Habían impugnaciones, críticas, toda clase de cosas, pero esas mismas condiciones de impugnación revelaban la relevancia del peso del orden. Claro. 15 años después, es un tiempo breve, ¿no? No, pero creo que yo te he repetido varias veces que la única ley en ciencia social es la ley del péndulo. Entonces, claro, después de 2 decenios de orden, más o menos, los 90 y los 2000, bueno, tendrán que venir otros 2 decenios ahora de desorden, que es más o menos lo que estamos viviendo. No es casual que la ley del péndulo no tiene nada casual, digamos, pero opera en prácticamente todas las esferas y es la única ley que funciona. Y por lo tanto, se hace bastante difícil saber, bueno, qué orden se va a rearmar después, sin que necesariamente sea distinto al de antes. Digo, por eso no me pidan pronóstico, porque la futurología... Pero hay una sensación, incluso en las élites, de que vamos a decirlo así, para decirlo en las palabras grandilocuentes, la tradición constitucionalista de Chile, la tradición oligárquica de Chile, parece haber sufrido un golpe más importante incluso que probablemente por decadencia, por desintegración, que los golpes políticos, porque el golpe político de, no sé, la reforma agraria es un golpe político, hay una pelea, hay una disputa, pero esto se le cae el jarrón a la misma élite, digamos, nadie le estaba pegando. No, pero o sea, claramente cambios ha habido, porque tú dices la oligarquía desapareció, digamos, porque obviamente surgió la burguesía, digamos, y ahora estamos metidos en la economía mundial, etcétera, etcétera. Claro, claramente los oligarcas antiguos que viajaban con vacas en los barcos, digamos, para alimentar a los niños, bueno, ya esa cuestión desapareció, como figura no existe otra cosa, que es bastante, bueno, conocido por todo el mundo lo que ha ocurrido a nivel mundial y a nivel nacional. Así que yo creo que cambios ha habido. Ahora, momentos revueltos los ha habido también, muchas veces. O sea, alguna ventaja tiene ser viejo. Yo me acuerdo, digamos, de la revolución ibañista, cuando todos decían que fuera el acabose. Imagínate, me llegó Carlos Ibáñez del Campo el año 52, man, con toda la torrejería, acompañándole, que iba a barrer con los ricos y todas las demás cuestiones. Una especie de peronismo. Claro, ¿y qué pasó?
que al final se recompuso el sistema de partido de antes y se acabaron los organismos. Y llegó un Alessandri. Claro, y con eso pues, se acabó. O sea, momentos así agitados, el tiempo de las protestas con Pinochet, también era una cuestión épica. Se suponía que ahí la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Pero, de acuerdo, pero pareciera, me voy a poner en esa tesis solo para el ejercicio de confrontación, pareciera que las élites, independiente de quiénes son los que lo ocupan, clases dominantes, sectores políticos, morales, económicos, pareciera que la élite, como nunca antes en la historia, tiene un nivel de impugnación, o tiene una impugnación por el hecho de ser élite. Tanto es así que algunos de pronto, que son imbuidos desde las bases hacia posiciones de poder, envejecen en 2 años y ya son parte de la élite, parte de la misma mierda, etc. Pareciera que ahí hay algo nuevo. Y déjame complementarlo, porque es eso, pero además hay una cosa que yo encuentro quizás todavía más llamativa, porque no sé si en la historia hay una cosa así, que es lo que nietzscheanamente llamaríamos el decadentismo de las élites. O sea, esta especie de conciencia de derrota, que es una cosa muy rara en la élite chilena. La élite chilena es una élite que incluso en los momentos difíciles dice, bueno, pero yo sé pararme de esto y sé ganar este partido. O sea, voy perdiendo 5-0, me quedan 5 minutos y tengo plena fe en mis condiciones. Y de pronto vemos una élite reprochándose unos a otros. ¿Eh? Los intelectuales de la derecha llevan años, Axel Kaiser probablemente fue el primero, después vino Mansuy, qué sé yo, reclamando contra una derecha que no es capaz de defenderse, lo suyo y qué sé yo. Entonces, Mansuy con un tono más elegante, con el libro Y nos fuimos quedando en silencio, Axel Kaiser con un tono más empresarial. Menos elegante. Tienen que financiarme para que esto cambie. Pero en el fondo, ese discurso decadentista en el sentido nietzscheano, digamos, es también llamativo, ¿no? Sí, pero no hay que confundir una cosa que es tradicional en la política nuestra, que es la crítica que hace la derecha económica a la derecha política. Entonces, hay una larga tradición chilena de que normalmente lo que es élite, si usted llamarlo así, digamos, o clase económica, criticando a la derecha política. Y que la justificación del golpe de Estado, digamos, está plenamente en eso, digamos. O sea, los políticos no fueron capaces de hacer nada, fue un fracaso, todo lo demás tuvimos que hacerlo nosotros. Claro. Tuvimos que hacerlo nosotros, digamos. Tuvimos que meter la mano en la caja, digamos, sacar plata, mover las cuestiones, pagar a los camioneros, tener las relaciones internacionales, hacer toda la pega tenemos que hacerla nosotros porque la derecha política no sirvió para nada. Y la crítica actualmente que se hacen también mucho en ese sentido, que la derecha política no funciona, no lo ha hecho. No sé si es eso un poco lo que está, o es que efectivamente la derecha económica, el empresariado, se ha tomado en serio el asunto y está en un decadentismo, como tú decías, que dice, bueno, en realidad no sabemos qué hacer. Claro, porque usted dice una cosa que es cierta, pero también uno mira el empresariado actual y no ve la profundidad, el fundamento de esos empresarios que tomaban, tipo Agustín Edwards, en su mano el proceso, y lo hacían. O los mates, históricamente, por derecha o por izquierda, porque los mates estuvieron en todas partes, pero haciéndose cargo del proceso. Entonces, efectivamente hay una cosa que uno siente que hoy día hay muy poquitos que, o sea, por de pronto, Sutil solo hace el ridículo haciendo esas cosas, por ejemplo. Y que él sea el presidente de la SOFOFA una señal de ese decadentismo. Ahora, usted hace una distinción que es muy importante. Hay una cosa fantástica de leer los análisis del año del profesor Baño, y es que, por ejemplo, si uno mira los años 80, yo no leí ningún texto, ninguno, de los que hay publicados sobre la dictadura, qué sé yo, que haga un énfasis tan grande como el que hace el profesor Baño en sus análisis respecto a las diferencias entre los duros y los blandos adentro de la dictadura. Y esa diferencia entre los duros y los blandos invisible para la mayoría fue fundamental. Sin esa diferencia no pasa nada de lo que pasó, nada. Entonces, efectivamente, yo creo que esa distinción que hace el profesor ahora, quiere decir, bueno, pero sí, efectivamente, la diferencia entre la derecha política y la derecha económica hay que mantenerla como análisis por separado, más allá de que la derecha económica compra la derecha política en ciertas ocasiones, que la derecha política se le escape los tarros por otro lado en ciertos momentos, pero efectivamente yo creo que ahí hay que conservar un poco la mirada. Sí, hay otra diferencia que también se hacía antes y que tiene más peso ahora, que una cosa son las corporaciones, los gremios, y otra cosa son la gente que tiene plata.
no es lo mismo. O sea, en general los gremios son nacionales, los grupos económicos son internacionales. Es un poco lo que pasa con la clase adinerada, no sé cómo llamarla, digamos, en Estados Unidos. Algunos están con Trump y otros están en contra de Trump, porque algunos tienen los negocios adentro y otros tienen los negocios afuera. Entonces, claramente no. Y aquí en Chile ya está ocurriendo algo parecido. O sea, los grandes grupos, la gente que tiene harta plata, digamos, la verdad es que si los negocios le van a mal en Chile, bueno, se van para otro lado. O sea, no se están jugando el mercado nacional. No es ese. Entonces también uno podría pensar, bueno, ahí hay que un poquito matizar un poco. Claro, salvo, hay un buen punto, porque por ejemplo, si uno mira a Luxich, que es el que tiene más plata, pero no obstante él, gran parte de su fortuna, efectivamente, sus utilidades son de Chile. Y entonces ahora ha tenido un giro bien a la Pero derecha. está jugando, Lucho está jugando. Está jugando bien a la derecha. Claro. Está tomando cartas en el asunto. Y es un jugador poco profundo. Luxich no es un tipo profundo, no es un Edwards. Se suponía, estas son las ironías de la historia, se suponía que el Agustín Edwards, el último, que es el último además, efectivamente, el Agustín Edwards que murió hace poco, era como el tonto de la familia. Resultó ser un tipo políticamente brillante, ¿ya? Pero esa era la imagen que había en esa élite. O sea, ese jugador hoy día no podría haber sido visto por nadie como el tonto. Entonces, es bien impresionante la diferencia entre el empresariado actual en ese sentido. Sí, yo no sé mucho cómo van a seguir jugando, pero yo creo que van a seguir jugando. No creo que estén tanto como para decir vámonos para la casa o algo parecido. No veo esa tendencia como que ya se nos vino encima, por lo tanto tenemos que cambiar. Hagamos el giro socialdemócrata correspondiente. ¿Fue un error de la ese, no? No creo que sea. No, porque cualquier cosa que tú le quites banderas, digamos, al enemigo siempre es bueno. Siempre funciona. Pero, perdón, parece que entendí mal, pero tú dirías, Rodrigo, voy a decirlo así, que el sentimiento oligarca a esta altura del partido devenido más en una moral, una estética, un deseo inconsciente, es más fuerte que el análisis racional, o te entendí mal en eso. No dije nada parecido por ahí. Ya, No creo. ¿Tú no dirías entonces que eso, porque en el fondo eso podría ser algunos elementos que harían incluso que se parapetraran efectivamente ciertos sectores, ya ni siquiera el análisis racional de los procesos, por ejemplo, en la capacidad y en la flexibilidad de decir, estamos en un mundo distinto, así que en realidad ya no vamos a poder sacar a nadie de nuestra playa, vamos a poner el ejemplo de... Sí, eso puede ser. No, eso yo creo que son racionales, no los veo, digamos, defendiendo pasionalmente sus privilegios. Sí, ya. No los veo para nada. No creo que no son tan pasionales como los populares. Eso facilitaría bastante una salida por la derecha. Sí. De esta crisis, me refiero. Podría Porque ser, efectivamente se hacen esos acomodos, bueno, se sacan gran parte del problema que tienen. Sí. Ahora, hay una pregunta ahí que a mí me surge. Tengo la costumbre ya de hace, no sé, 15, un poquito más años, de tomarme un café con el profesor Baño cada cierto tiempo breve. Y en algún momento el profesor Baño siempre más o menos dice lo siguiente. Dice, eso no es nada nuevo, eso es lo normal que dice. Eso no es nada nuevo, esto ha pasado siempre, esto no es nada... Pero un día me sorprendió y me dijo, esto es nuevo. Se refería al triunfo de la posmodernidad en cierto tipo de conductas, visiones de mundo, en fin. ¿Cómo incide en este escenario eso que llamamos la posmodernidad? La verdad es que incide en cierta medida. Yo creo que claramente hay valores posmodernos que están instalados, o sea, para llamarlos posmodernos y para llamar posmodernidad lo que hay ahora. En el sentido, digamos, de este individualismo exacerbado, la falta de normas y la pérdida de respeto a la autoridad. Esos son muy característicos, digamos, de un pensamiento más posmoderno que está, yo creo que bastante instalado en todas estas movilizaciones que hay ahora. Lo que algunos llaman anomia, en fin, cualquier nombre puedes darle a esto, está presente.
está presente. Y está presente, ya ha trascendido incluso a los sectores populares. O sea, perdieron el sentido de autoridad. El temor a Dios. El temor a Dios. Ya esa cuestión no corre mucho. Esos valores posmodernos yo creo que están más o menos instalados. Pintar a Baquedano. No sé, cualquier cosa, o sea, como que cualquier cosa está permitido, digamos. ¿Ah? ¿Y eso es posmoderno? Mira, Si Maradona ha muerto. es posmoderno como el 68 es posmoderno, digamos. Porque, ya, quiero jugar el rol, solo por un segundo. Quiero escandalizarme desde una posición así Posmoderna, marxista. posmoderna. No, pero Ah, marxista está bien, de marxista. manual. No, claro, porque quiero ya. decir, ¿por qué Porque profesor tiene Baños esas dos cosas. le llama posmoderno a sencillamente una conciencia de clase en sí, para sí? ¿No habría más bien un elemento de ese tipo o no? Es que para que haya conciencia de clase tiene que haber clase. O sea, es como necesario. Y en este momento, digamos, con este tipo de economía que hay, Ya, voy a repetir la pregunta, no hay ningún problema. Bueno, parto. Dale, voy de nuevo. Juegue. Vamos a tener todos los registros. A ver, pero que sí, es bien claro y se nota mucho cuando uno hace investigación de que cuesta construir una conciencia de clase. O sea, yo me acuerdo perfecto y siempre la cito, una entrevista fantástica que hicimos el 2009 y un microempresario, muy microempresario que ganaba en ese tiempo 200 lucas al mes, ¿no? O sea, de hoy día 280, no es más que eso. El microempresario en el sur nos decía, bueno, decía, pero yo soy empresario, decía. ¿No? Entonces, ¿cómo se cataloga usted en términos de clase media, clase alta? No, yo soy empresario. Yo soy clase media emergente. ¿Ya? Soy clase media porque soy un tipo decente, una persona, limpio, ordenado, ¿ya? Honesto, y soy emergente porque mañana me va a ir mejor. Y yo tengo el mismo estilo que Piñera. Él tiene más plata. Él tiene más plata, pero yo tengo el mismo estilo. Bueno, de ese relato, digamos, de la pérdida total de la conciencia de clase, por decirlo así, uno puede entender que ahora hay un proceso que reafirmando la tesis integrista marxista de Darío, digamos, donde hay alguna frontera de distancia importante respecto a este tipo de comentarios. Ahora, el punto es cierto que efectivamente cuando uno ve la investigación, las diferencias en el empleo, las diferencias de actividades, hace muy difícil la reunión en una sola conciencia de clase. Pero me lo he preguntado alguna vez mientras trato de interpretar los datos de las investigaciones, qué sé yo, me he preguntado si acaso es posible, es pensable, que estos 55 países que se movilizaron más o menos al mismo tiempo que Chile, ¿ya? Hasta han contado. Yo los conté, sí. Tú sabes que a Alberto le gusta, le hace unos gráficos eternos, y a la gente le encanta, eso es lo mejor. Los conté. Y el 68 fueron 30, y el 89 fueron 37, y así hemos ido aumentando, y 45 el 2011, vamos. Entonces, esa enorme convulsión da la impresión de que podría ser que es la gente buscándole sentido a la clase. Y no solo a la clase en el sentido así más tradicional, sino que en realidad esta cosa que los gringos llamaron el 99 contra el 1%, que en el fondo es la única distinción realmente relevante a esta altura. Entonces, de alguna manera, ¿no será que esta convulsión es una búsqueda casi psicológica, casi patológica también, de entenderse que yo soy en realidad yo ganando el profesor universitario, pero también el obrero de la construcción, y también la trabajadora doméstica, y también la persona que al final somos la misma clase? Esa conciencia, ¿no será que está buscando tratar de producirse? Lo veo bastante difícil, ¿eh? Lo veo bastante difícil. Todo es posible, pero lo veo muy difícil. Porque las diferencias dentro de este 99% también son enormes, digamos, y son muy marcadas, marcan estilos de vida, digamos, son visibles, marcan proyectos, marcan un montón de cosas, y marcan bronca, sí. obviamente. Y eso es re importante.
El primero No que sé. muere es el capataz. No sé quién la otra vez leía a alguien que Sí, hacía esa cita, dice, el mendigo que le va mal no envidia al ricachón, envidia al mendigo que le va bien. Sí, sí. No me acuerdo dónde le Sí. acabo de leer. Buena. Es muy Bueno, buena. el conflicto con Carabineros, Sí, Es el conflicto con Carabineros. que el capataz. exactamente. Entonces, así armar una idea de conciencia así de clase así genérica, la veo Muy difícil. muy difícil. Es Además que casi el como 1% no se ve, o sea, el no es que tampoco es el 1, porque en realidad estamos hablando del Del 0,001, son, qué sé yo, en Chile 10.000. 10.000, 16.000, está calculado sobre patrimonio ni siquiera muy, Mm. muy elevado. O sea, entonces, estamos hablando de un grupo muy pequeño. no, yo creo que hay mucha diferencia, digamos, entre eso y lo otro. Aunque sea, tú puedes cortarlo, digamos. Yo justamente en el último informe había rescatado un poco la diferencia de Patricio Plebeyo, que yo creo que es bastante buena. Usted escribió un libro famoso, de Sí, Augusto a de Patricio. Augusto a Patricio. Claro, llegaron los patricios y están los plebeyos. Yo creo que el corte así tú lo puedes tomar. Ahora, siempre entre patricio y plebeyo ha quedado un cierto lote, digamos, siempre lo va a haber. Pero la distinción sí es bastante claro, pero no sé si da como para pensar en posibilidades de conciencia así, de colectividad, de comunidad. Todavía no. Sacando Todavía la no, conciencia de por medio, entonces vámonos a los griegos. a lo griego. En situaciones como esta, los griegos tenían una solución que se llaman los tiranos. Claro, claro. ¿No? Los tiranos no son lo que la gente normalmente sí, cree, sí. son el que venía a resolver este Sí, escenario. sí. ¿Usted ve posibilidades de...? Sí, muy posible, ¿Sí? muy posible. Lo que pasa es que generalmente cuando se genera una situación de caos, de desorden, el clamor por el orden empieza poco a poco, digamos, a generarse, hasta que se hace un clamor insostenible. Porque obviamente los seres humanos no pueden vivir en desorden. O sea, pueden vivir, claro, y de hecho han vivido, pero no durante mucho tiempo. Sí, es inestable. Tú tienes que tener alguna expectativa razonable, digamos, de lo que va a ocurrir de inmediato, de qué es lo que va a pasar cuando sales a la calle. Tienes que tener algún tipo de Claro, expectativa. pero esa solución simple, conceptualmente simple, de la restitución del orden a partir de un tirano democrático o no democrático, podrá ser que ahora adopte otras formas cuando se piensa así como en esta palabra que me carga cuando la usan, esta idea como los populismos, así como en el fondo la figura, Bueno, no sé, sí, o sea, podrá ser un tirano Pamela Pamela Giles Giles. sería un tirano. Podría ser, puede ser de derecha también, puede ser Sí. José Antonio. Pero José Antonio no ha logrado No, es que entrar. José Antonio lo ha hecho trabajar muy mal. Ha trabajado muy mal. Ha trabajado pésimo. No entrega el neoliberalismo. No, lo tenía dando botecitos, no supo patearla para adentro. Estaba regalada. Pero puede ser otro. O sea, si no, José Antonio puede ser otro, sí, total. Pero a Sandor lo mataron. Lo Pero que pasa es que de derecha en lo una calle entiendo oscura. más, pero ojo, porque en ese concepto, la idea del tirano que tú planteas, Rodrigo, yo pensaría en alguien de derecha, por supuesto, ahí uno aparece, porque en el fondo ahí aparece el orden clásico. sí, Pero pareciera ser que la salida puede ser ahora puede ser por otro lado. por Sí, otro lado, ¿cierto? sí, perfectamente. Mm, Perfectamente. mm, Y con gran apoyo de masa. sí. Porque no hay que olvidarse de lo que tenemos son masas, no tenemos un pueblo organizado ni nada por el estilo. ¿Y eso es muy problemático? Depende para qué. O sea, en términos de romper, es bueno. Entre más masa hay, más puede romper. Porque tú no puedes descabezar ni una organización, digamos, ni liquidar un líder, ni nada. O sea, es muy difícil de contener. Entonces, capacidad destructiva es muy grande, pero capacidad de hacer algo, de proyectar algo, es muy improbable. El otro día conversábamos con el profesor Garretón a propósito de esta frase que la he reiterado varias veces porque me parece que es súper interesante para ir pensando, cuando él decía, bueno, si lo que trajo el estallido social básicamente esta idea de que la demanda ya no necesita mediadores, ¿ya? No hay mediación y por lo tanto la política desaparece como un espacio de mediación de la demanda. Entonces, claro, la frase además es sexy porque en el fondo se puede ser un gran problema o puede ser una gran oportunidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Este nuevo estilo. Yo creo que es cierto, pero creo que no es chileno tampoco. Yo creo que también es bastante generalizado. ¿Y es una proyección del mercado eso? ¿Como cultural del mercado? ¿Que se quedó sin mediación? No creo, no sé, no lo veo como así, lo veo que simplemente es que se descubrieron un sistema
que consiste en ser grupo de presión y no ser partido político. Mm. Que una cosa, no queremos el poder. Lo que Queremos queremos denunciar. es que el poder haga lo que queramos. Mm. Esa es más o menos la idea. ¿Ah? Y como resulta, y esta cosa es como los tipos pesados. Si les resulta, les va bien siendo pesados, van a seguir siendo pesados toda la vida. Mm. Y esta cosa es lo mismo. O sea, si les resulta, si efectivamente empujando, obtienen lo que quieren sin necesidad de tomarse el poder, obviamente que va a existir el mismo sistema. Por eso Pablo Iglesias no puede pasar del 22, Pablo Iglesias no puede pasar del 22. del 22% en las elecciones. Ah, El Podemos. el La Podemos. salida por izquierda. Porque es como un tirano de izquierda, una salida. Pero es pesado. Es pesado, sí, es Pesado, bien pesado. pesado. Es pesado. Pero le daña. Y golpea. Sí, sí. Pero sí. no, cuando llegó a 20, todos dijeron, llegó a 22 y todos dijeron, bueno, ahora pasa el peso Sí, y no sí, pudo pasarlo. Sí, sí. Se quedó pegado ahí. No, la cuestión española yo no la conozco mucho, pero en términos así de empujar, pero no tener capacidad, digamos, como para tomarse el poder, podría ser un fenómeno similar a todo lo que ha ocurrido en varias partes, bueno, surgido de estos protestantes, digamos, en todos lados. Y en todos lados le va más o menos bien. Sí. Porque además hay otra variable que es muy importante, es que la pérdida de autoridad por parte de la autoridad misma. Vale decir, nadie se atreve a imponerse, ningún poder se atreve a imponerse. O sea, ningún poder se atreve a decir, bueno, salen los milicos a las calles y metralla con lo que haya lugar. Esa cuestión ya está fuera porque es muy costoso. Eso ha sido muy costoso en general y por lo tanto mejor que no. Y en esas condiciones, cuando digamos, la posibilidad de coacción física se ve reprimida, obviamente que la capacidad de presión es mayor. Pero, ¿Usted ve posible una configuración de una autoridad sin poder? una autoridad sin poder, O una sea, autoridad puro formalismo nomás. que responda No, al la clamor. autoridad, la legitimidad, pero sin tener que tener esa cosa horrible que la gente considera horrible, que es el poder hoy día, que es como... Porque en el fondo hay una especie de búsqueda de un poder angelical, ¿no? Mm. Que en el fondo está basado en pedir que en realidad no haya poder, sino que haya solamente el respeto a alguien que tú consideras que merece Estar ahí. estar allí, una Ya. autoridad, pero sin poder real. O sea, Claro. muchas veces hemos conversado que la mayor parte de las veces se entiende que el que tiene poder entiende que tiene un margen de abuso posible, ¿Mm? que es legítimo por tener que estar a cargo del Sí, boliche. claro. ¿Mm? ¿Ya? Pero eso no está permitido hoy día. Mm. Eso es algo que no se acepta. Antes la gente era normal que se cerrara los ojos y dijera, bueno, el diputado, Claro. el senador, el presidente, Mm. ni hablar. Mm. ¿Usted cree que es posible una autoridad sin poder Eh, o una enfermedad posmoderna? una autoridad sin poder. No creo, ¿ah? Sinceramente no creo. O sea, la cuestión básica es que te organiza una sociedad sobre la base de que, como diría el maestro Weber, alguien tiene el monopolio de la coacción física. Y si no, volvemos al pre-Hobbes. Por lo tanto, digamos, tener una autoridad que no tenga eso significaría lo que está ocurriendo de hecho en algunos países. La disolución del Leviatán. De que lo que hay son bandas organizadas, digamos. Sí. Métale narcotráfico, métale bandas, entonces cuestiones, y se las arreglan. ¿Ah? Como tú mismo has dicho, todos saben, digamos, en Italia la mafia funciona porque es un orden. Sí, muy Porque es ordenado. un orden. Entonces tú puedes reemplazar un orden por otro orden. Entonces, claro, puedes terminar con el monopolio de la coacción física del Estado, de los poderes del Estado, de la cacha de la espada, pero se va a instalar un orden de todas maneras. Ahora, Enterramos a Rousseau entonces. ¿quién va a instalar el orden? ¿Ah? Enterremos a Rousseau. No, es que ese tipo tiene algunas cosas muy Pero buenas. se enterró solo. Tiene cosas muy Pongámonos buenas. serios. Pongámonos serios. Sí, sí. No hay ningún hippie acá, por favor, no. No, pero claro, porque en el fondo es. O sea, este es un momento que tiene algún nivel de espíritu rusoniano, este momento. Sí, claro, por supuesto. Y Hobbes está mal visto, digamos. Que ha tenido mala prensa, Hobbes.
O sea, ha tenido mala prensa. Ha tenido mala El apoyo del prensa. Mercurio no le ha servido. No, ha Yo, tenido yo, muy yo creo mala que tiene que ver con la prensa. portada del Leviatán. De No. verdad, yo creo que si hubiera puesto de Oye, verdad. sí, ¿por qué? Es siniestra, po. Porque además es que el nombre que fue a buscar, ¿qué? Eh, La portada en todo caso del Sí, es libro. siniestra, po. pero Sí. hay que acordarse de que Behemoth, que es el otro monstruo, es el que utilizó de título para referirse al nazismo, el otro compañero. Entonces, entre el Behemoth y el Leviatán, la verdad es que la cosa es compleja, es compleja. No sé qué es lo que será preferible, No, El Leviatán, total. porque la calificación del nazismo, del régimen nazi, como justamente una falta de Estado, también es potente. Oye, pero recién lo que estaban diciendo, igual es heavy porque efectivamente no deja de ser bien dantesco que la posibilidad en el fondo como de la disolución, pérdida de poder del Estado, ¿ya? A lo que tú señalabas, bandas organizadas, grupos de presión, etcétera, es bien dantesco. Sí, O sea, sí. de alguna manera uno podría decir, el ciudadano de pie podría decir, ay, qué bueno, el Estado, que siempre nos ha presionado, pero en realidad es distópico, porque Claro. efectivamente para los sectores, de hecho, o sea, pero lo que quiero decir es que qué espanto que haya habido tantos proyectos fallidos, que eso hoy en día sea posible que lo estemos conversando. ¿Cachai? Ah, O sea, digo, no sé. sí, sí. Pero entre proyecto y proyecto algo va saliendo. O sea, yo no estoy para nada de acuerdo con la tesis de Salazar, digamos, de que cada vez estamos peor, digamos, y que el movimiento popular y lo único que tiene son puras derrotas. No, la verdad es que eso es mentira. O sea, obviamente los Torrejas de ahora están mucho mejor que los Torrejas de antes, Mm, eh, pero siempre se puede mejorar. mm, mm. Entonces, tampoco tener esa visión de que la verdad es que nos vamos de fracaso en fracaso, de pérdida en pérdida, y cada vez estamos peor. Entonces calculan algunos que era mejor, mucho mejor cuando éramos esclavos, porque por lo menos nos aseguraban la alimentación, claro. y cosas Sí, por claro. eso son bien absurdos. Bien absurdos. Pero el tema del poder es crítico. O sea, ¿dónde está? ¿Hacia dónde va? Más allá de caricaturas, más allá de eslóganes, ¿dónde está? O sea, porque está claro que está impugnado el lugar tradicional donde estaba. Y ahí efectivamente en esa discusión izquierda y derecha colapsan por igual. Pero ¿dónde está? ¿Hacia dónde se moviliza? Hay un giro, así un poco como en el espíritu postmoderno, de efectivamente de girar hacia los ciudadanos, efectivamente tienen poder, o es realmente una gran ilusión que en 50, 100 años más se va a mirar con mucha nitidez que eso no fue así. Esa es una... o sea, sí, yo no sé tampoco esa respuesta, pero sí creo que también hay que plantearse la duda de si esto, en ese sentido, tiene algún antecedente, porque si uno piensa en un momento tan rupturista como la Revolución Francesa, en 10 años el poder estaba totalmente concentrado de inmediato. Mm. Y de hecho tuvieron que pasar casi 100 años para que el proyecto de la Revolución Francesa más o menos tuviera visos de realidad, o sea, tuvimos que esperar que la Torre Eiffel estuviera construida. Entonces, de alguna manera uno piensa que Mm. ahora da la impresión que además cada año de ahora es mucho más que un año de antes. O sea, ¿En qué sentido? en el sentido de que ahora las cosas son más rápidas y por tanto, efectivamente uno dice, antes, oye, esto duró 100 años, pero 100 años de antes era como, bueno, está bien, o sea, las cosas son lentas, se demoran. Entonces Sí, la guerra de los 100 años, una guerra de 100 años ahora es como... pero esa es una falacia de la perspectiva histórica, ¿no? Siempre la antigüedad la cuentan en milenios, ¿no? Después cuando se va acercando la cuentan en siglos, después en años, después en meses, después estamos contando en días, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay un problema más bien del tipo de perspectiva, porque antes se dice, no, y el paleolítico duró tanto, bueno, y después vino la revolución del neolítico, y después pasaron no sé cuántos miles de años, y así, el único corte que hay entre el paleolítico y el neolítico, digamos, miles de años, millones de años, si queréis. Y después empiezan a cortar. Entonces, generalmente siempre la visión, porque los acontecimientos más próximos tienen más visibilidad, obviamente, ¿ah? Y uno los va viendo más. Pero no que en el periodo anterior no hayan ocurrido 20.000 cuestiones pequeñas de las cuales no nos preocupamos. O sea, nos preocupamos de la Revolución Francesa, pero la cantidad de revuelta de cuestiones que tiene que haber ocurrido, digamos, antes, que ocurrieron después, lo saltamos, digamos, un corte ahí nomás. ¿Ah? Y en cambio ahora no. Ahora vemos esta cosa como el gran estallido, como que si fuera un corte histórico.
No, pero 20 años pensando más, en a los lo mejor esta cuestión va a últimos... ser un accidente, digamos, de que nadie se va a preocupar nunca más. Entonces, depende de cómo tú lo vayas viendo. Claro, es que estoy pensando en las 4 grandes crisis económicas de los últimos 100 años son el 29, el 73 a nivel mundial, y después viene Los el 80. 2008 y después viene ahora el 2020. Y el 2015 la Copa América, diría algún hueón perdido. Entonces, y por otro lado tenemos también que en el fondo llevamos, no sé, 20 años a nivel mundial con con un fuerte nivel de impugnación a la idea de poder. O sea, eso es una cosa Novedoso. más o menos rara. No sé, yo no sé realmente si es rara. Pues efectivamente hay un problema de la visión histórica. La historia de antes no tenía periódico. Entonces uno no tiene cómo revisar esas cosas, digamos. No hay registro más que unas cartas de gente entre sí, cosas así. Pero Pero pareciera que todos los procesos se pusieron detrás de un líder. Yo creo que eso hace la diferencia justamente con lo que está pasando ahora. puede Porque ser. ahí La hay falta una... de liderazgo. Claro. Bueno, el O sea, de Vaticano... hecho, porque además no es una falta de liderazgo por defecto, es lo que lo hace constitutivo, digo yo. El estallido es lo que es justamente porque no tiene liderazgo que pueda mediar, porque no pone paño frío, porque entonces es energía, 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 El energía, torniquete, energía. saltarse el Es torniquete. saltarse el torniquete. Yo creo que eso ahí hay una... Sin que haya nadie al otro lado del torniquete. Claro. Sí. Ahora, quería plantearle, yo sé que es otro tema nada que ver, pero a mí me parece muy apasionante que usted lleva varios años trabajando un poquito en sordina sobre la economía doméstica. ¿Puede explicarle al respetable público sobre qué es la economía El doméstica? problema es que se me transformó en los fenicios, entonces para explicar cualquier cosa puedo recurrir a la economía doméstica. Eso es un sociólogo. O sea, efectivamente... Sociología, eso hace un sociólogo. Eso hace un sociólogo. Tiene un tema y todo lo relaciona con el tema. ¿Qué es lo que hace un sociólogo explicando la vida? No, la verdad es que esa es una de las cuestiones los fenómenos que están menos estudiados y que seguramente tiene más influencia en un montón de cambios. O sea, darse cuenta que una de las cosas que se llama familia, que duró tanto tiempo, se fue al carajo. Es sumamente importante. Muy importante. Es sumamente importante porque, mal que mal, todos los animalitos nuevos salen de ahí. Y por lo tanto, necesariamente van a ser de acuerdo a dónde salen. Eso va ocurriendo. ¿Qué significa que no maneras. exista la familia? ¿Y en qué año ocurrió y qué día? La entrevista. Yo salgo en cámara con mi... Es como el típico entrevistador. Así. Sí. ¿Cuándo ocurrió en específico? Tiene información concreta. Algún día debiéramos hacer esa entrevista. No, lo que ocurre es que el término familia es como tantos otros términos que dan para cualquier cosa, como democracia, como libertad, como que tú los tiras, los achicas, haces lo que quieres, como un chicle, digamos. Sí, claro. Entonces te dicen, no, familia siempre ha existido y siempre existirá, y porque va cambiando, pero sigue siendo familia. A saber uno cuándo las cosas dejan de ser lo que son, pero claramente una transformación, pero fundamental, en la medida en que se produce la mercantilización de todos. Eso es lo más complejo. O sea, cuando tú ya tienes todo mercantilizado y tienes todo y tienes todos en el mercado de trabajo y en el mercado de la compra, tú tienes un sistema totalmente distinto. Te cambia totalmente todo. O sea, el tamaño de la economía doméstica es la cantidad de cosas que ocurren en los hogares que no están dentro del mercado. Exactamente. Eso es. Y que antes era todo. Inicialmente es todo. Todo parte, digamos, la familia tiene un sentido económico, no tiene otro sentido. Se desarrolla como en todos los animalitos, digamos, justamente para satisfacer necesidades. Para eso existe la familia. Y eso dejó de tener ese rol. O sea, ya no cumple ninguna función económica. La familia. La familia. Y por lo tanto pasa a ser alguna cosa absolutamente innecesaria. No tiene ningún sentido. Ni el hombre necesita a la mujer, ni la mujer necesita al hombre, ni lo que sea necesita lo que sea, digamos. No necesita para nada. No es necesario. Eso está súper interesante porque además abre un horizonte de posibilidad. Por supuesto que la conclusión es dramática en términos de lo que podemos ver en las próximas generaciones, en términos de cambios sociales, pero también tiene una lectura interesante en términos de posibilidad, digamos. Hay muchas cosas que se derivan de ahí. O sea, el sobreindividualismo parte de ahí, obviamente. O sea, no puede existir una familia cuando cada persona que vive junta tiene un presupuesto. Claro.
Cada persona, digamos, gana dinero para ir a comprar en el mercado lo que necesita. ¿Cómo, ¿de dónde sacáis tú una idea de comunidad o cosas por el estilo? Nada, nada. ¿Qué necesita cada individuo? Tener plata para concurrir al mercado, para comprar lo que sea necesario, comida, leche, sexo, lo que sea, digamos, está en el mercado. Me contaba una persona hace como 15 años que vivió en un país del norte, digamos, que en ese país del norte... ¿De Europa? No, Ya. no. En ese país del norte, cuando ibas a los restaurantes, los matrimonios pagaban por separado. Entonces pedían la cuenta y pagaban cada uno su parte. Entonces, Una locura. El otro día fui, perdone, pero yo lo vi hace poco, me lo comentaron porque yo lo comenté, lo vi hace unas 2 semanas en un restaurante, eso mismo. Dos cosas que quiero decir. Hace una semana, hace un par de días atrás, voy a almorzar con mi jefe, que somos amigos, y con mi colega. Entonces, cuando vamos a pedir comida para comprar... influencias. Sí. Entonces vamos a comprar comida para irnos a la oficina, y cuando voy a pagar, entonces digo, yo pago por los 3. Entonces dice él, mi jefe, ingeniero, oye, pero entonces, ya, pero yo pago, no importa, le dije yo, a la larga se regula. Entonces él dice, mira, sabéis que incluso son tan avanzados los británicos, parece que tienen, o los franceses, que tienen una aplicación, dice, en que entonces tú vayas a pagar, entonces por ejemplo yo pago los 3, pero si nosotros nos ponemos en red, si yo pago ahora, entonces queda en un Excel, en el fondo anotado, entonces tú puedes ver, ya, yo voy abajo 20 lucas, tengo que pasar. Entonces yo le dije, pero weón, esa es la locura más absoluta. La lógica de esto es que no tiene cálculo, claro, genera vínculo. Bueno, le costó entenderlo. La parte divertida es que ayer fui a la oficina y fuimos a comprar, y dijo, yo pago. Y, buenísimo. Ya, pero lo que quería decir un poco más serio. Lo que quería decir un poco más serio. Estaba a punto de ser despedido. Sí. No, voy a impedir que lo vea. Lo que en términos de Durkheim, iría desapareciendo la solidaridad mecánica. Sí, pues, claro. Pero qué espanto. Eso es distópico. La sensación de que somos iguales y por tanto nos queremos, de que tenemos algo en común, eso se rompe. Ahora eso se nota mucho, por ejemplo, en lo que usted dice de la economía doméstica o el fin de la economía doméstica, se nota mucho en la si uno hiciera, ese sería un dato fantástico que no existe, pero si uno se imagina el dato, que hay que hacerlo a veces. Hace 20 años, ¿qué porcentaje del presupuesto del hogar, de lo que es comida, se destinaba a comprar comida hecha afuera? No, eso cambió. Nada, un 1%, un 2%. ¿Ya? Versus hoy, ¿qué porcentaje del presupuesto se destina a comprar comida hecha? Pero eso es un paso, porque el otro paso es que tú comes afuera. Además, que no tenés que preocuparte de los platos, ni el también, servicio, el ninguna siguiente cosa, paso. digamos, todos los servicios están externalizados, todos los servicios que antes hacían en la casa, tú los compras. Entonces te pierde totalmente sentido, digamos, la existencia familiar. Pero ojo que la compra afuera todavía está asociado, quiero seguir en Durkheim, le estaba ayudando a mi hija a estudiar sociología también, por eso estoy pegado, tuvo prueba ya. Porque de alguna manera ahí habría más vínculo, porque hay fiesta, podría haber eso. El tema es que la compra de la comida para la casa es la desaparición de la cocina como un espacio relevante de la familia. O sea, la cocina va a desaparecer, digamos. Va a desaparecer. Como desaparecer el living, primero. Primero desapareció el living, digamos. El comedor todavía de vez en cuando, digamos, y la cocina va a desaparecer también. Entonces no tiene sentido, tampoco tiene sentido. O sea, ya. El cheslón. Obviamente. El cheslón también desapareció. Nuevas generaciones, una proporción importante está pensando en no tener hijos. Y los que tienen hijos, digamos, no van a prestar ni servicio ni amamantar siquiera, digamos, sino que ya inmediatamente la fórmula y a la sala cuna. Sí. O sea, ese servicio también, tan próximo, digamos, también está mercantilizado, también tú lo pagas. Y el cabro chico después del jardín y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y todo esto que estamos hablando, qué tiene que ver con el estallido? Tiene que ver bastante, porque esta generación que está en el estallido ya corresponde a una generación donde justamente la economía doméstica se ha externalizado mucho. O sea, es raro que esa generación haya tenido, digamos, ese hogar clásico que hablaba antiguamente, que nunca existió, pero más o menos, digamos, con la familia unida, el papá, la mamá, la no sé qué, la hermana, la tía. No. Los papás son amigos.
Los papás el caso son Walker, amigos, en el caso han Walker. perdido toda autoridad. Mm. Los padres han perdido toda autoridad, pero ya es patético, ya, digamos. No es cosa que se hayan revelado a los niños, no sé, que simplemente le regalaron toda la autoridad. Los niños mandan absolutamente, orientan todo. Entonces tienen esa pérdida, digamos, de sentido de temor reverencial o respeto o cosas por el estilo. Pero es otra vida. Mm. ¿Cómo le vas a entrar tú? Es como los cabros que uno recibe en la universidad, son otros cabros. Mm. Pero ¿qué le vaya a decir? Mm. Y eso te cambió porque te cambió justamente donde se formó el cabro. Eso no tiene nada que ver. Los niños sobran y los viejos también. Entonces hay que recluirlos. A los niños los recluyen, digamos, en la sala cuna, el jardín infantil, el colegio, el after school ahora, Sí, porque claro. No, todo. y al viejo se le recluye en esta cuestión que llaman como residencia de larga Sí, permanencia, no sé, Suite, no sé, un sí, nombre, sí. Senior Suite en versión claro, cuica, residencia. reclusión de viejo, digamos, que se está practicando cada vez más. Entonces, bueno, ¿y eso qué es lo que está significando? Que está generando otro animalito, El presidio menor en su grado mínimo. Es otro animalito. otro animalito. Sí. Y muchos comportamientos tienen que ver con eso. Esto no estoy diciendo que no existe problemas sociales, No, por digamos, supuesto. nada por el No, estilo, pero estamos tratando de ir más allá. pero ¿por qué, cómo actúan, digamos, en términos de acciones? Tú te das cuenta que hay otro sustrato de Una vez el profesor fue a comprar un repuesto a 10 de julio y llegó de vuelta y justo me encontré con él, entonces me dice, vengo de 10 de julio, hace mucho tiempo que no veía seres humanos, me dijo. Claro, van quedando todavía más humanizados, justamente los que han tenido menos recursos para comprar Sí. en el mercado. Los subalternos. Claro, los subalternos primero tienen hijos, que es una de las cosas que están trayendo los inmigrantes, digamos. Están trayendo niños que están tendiendo a desaparecer. Y generalmente todavía mantienen bastantes cosas todavía radicadas en el ámbito doméstico. Mm. Los Torrejas tienen todo ese tipo Pero con la de... expectativa de salir de ahí. Por supuesto, Sí, no, por supuesto. Sí. Sí, no les gusta esa cuestión. sí. Pero Al mundo feliz. en términos de formación, que a veces la gente se escandaliza, ven estos cabros, como dice, no son los niños de hace 50 años atrás. Mm. ¿Qué novela sería la novela de nuestro tiempo, aunque haya sido escrita hace 50 años, 80 años, 100 No años? sé qué novela, ¿No? de nuestro tiempo. Sí, de lo que está pasando ahora, como algo que a usted le resuene. Demonios. Demonios. O O endemoniado. los endemoniados, depende de la traducción. Depende de la Hay dos traducción, claro. traducciones, Claro. sí, demonios o los endemoniados, de Dostoyevsky. Claro, tienen algo que ver con el espíritu nihilista, digamos, Sí. que más o menos está instalado. Eso es bien notable de Dostoyevsky, que haya logrado entender el espíritu nihilista con la experiencia terrenal de él, que es una experiencia más que dura. O sea, Sí. la nivel de tortura que recibió en la cárcel. Que nihilista no tenía nada, Nada, en contexto, nada. Nada. Bueno, pero es interesante, ¿eh? De hecho, uno podría también justamente acudir a las letras, estoy pensando en la literatura, en todo, para mirar un poco lo que plantea el profesor Baños, es decir, qué de original habrá en lo que está pasando ahora y qué de repente de exacerbación de nuestro propio análisis de una cosa que quizás está más repetida en la historia. No lo sé, yo tiendo a pensar que hay algo muy nuevo, pero habría que mirar, de hecho, a veces quizás en la literatura hay elementos que uno dice, mira, en realidad parece que está diagnosticado ya. Sí. Yo creo que siempre hay repeticiones y se le van agregando cosas, pero repeticiones hay. Pues, ¿no? Sí. Un día va a aparecer la tía Pikachu en el siglo XIX. Y va claro. Debe haber ido otra tía Pikachu, debe haber habido, seguramente. Más rato tengo reunión con la tía Pikachu, pero ya te lo cuento cuando paguemos el Zoom. No me cabe duda que debe haber habido muchas cuestiones tienen que haber habido, y se han divertido sí, más macabro incluso con esta cuestión de las guillotinas, por ejemplo. Yo creo que había una cuestión muy macabra, con mucho goce macabro con esas cosas. Bueno, de hecho, a mí igual está bien, entiendo el juego, pero a mí no me deja llamar la atención la repetición de la guillotina en la imagen de protesta ciudadana contra Piñera. De hecho, ayer que estuve de cumpleaños, llegaron algunos a una guillotina súper armada, como esas que se arman para la gincana. Sí, no deja llamarme la atención, porque de alguna manera es altamente incorrecto. No estamos por la guillotina, pero todavía sigue apareciendo como una imagen poderosa la decapitación del soberano. Sí.
Oye, ya es tiempo de que, Sí, de para que que no vayamos a sume. la charcutería. Ya, haga el zoom entonces. Pero muestra al profesor baño y despídalo como corresponde. Usted que es su... Hagamos la. Yo soy su Yo me discípulo. quedé como Sí, con corbata ahí. Soy su Sí. discípulo. No, bueno. Quedaron muchas cosas pendientes, sobre todo lo de literatura, que habría sido interesante profundizar un poco más. Y lo parlamentario. El profesor Baños fue escritor. Sí, tú me lo Parlamentario. contaste. Alguna vez me Con emocioné. crítica de Alone incluida. Sí. Así que. Ah, ¿con crítica? ¿En serio? Sí, Ah, sí, po, ok, sí, ya. po. No, No. no íbamos a hablar del parlamentarismo. Íbamos a hablar del parlamentarismo, pero usted denostó la idea. Sí, denostó la idea. Antes que Entonces- prendiéramos el Zoom, la denostó por completo. entonces- Me metí a Google para Pero saber algo. digámoslo. Profesor, última pregunta. ¿No? ¿Hay parlamentarismo o no hay parlamentarismo? En Chile ¿Sí? depende. Mira, yo creo que una de las cosas que se va a aclarar bastante va a ser la elección de los constituyentes. Yo creo que eso es clave. Ah, ya. Eso es clave. Pero una especie de parlamentarismo vulgar, digámoslo así. No creo. ¿No? No creo. No hay ánimo, no hay tradición de esa cuestión. No. Es difícil. No. Le gusta a la gente tener al tipo a quien pegarle o aplaudir. No El sé. presidente es una especie de Va- chivo expiatorio sí, también. Perdona, o sea, vamos a elegir elite en la constituyente. Eso es lo que no sé. Yo estoy en la expectativa Ya. porque para mí uno de los temas es cuánto es independiente y qué es independiente. Qué independiente. De que por lo que no de los partidos todo el mundo más o menos sabe, pero ¿va a haber alguna recomposición de los partidos en la elección de constituyentes o no? Yo cuando paguemos el Zoom te voy a contar porque te traigo la droga. Pero mira, una pregunta. A todos se le pregunta ahora, a todos. ¿Usted va de constituyente? A todos se les pregunta. Sí. No, y como el 70% dice, mira, lo estoy pensando. Mira, no, porque no se puede ser candidato a presidente. Ah, Excelente. cerramos. Ya, Sí. no la cagué. Lo estaba grabando. ¿eh? Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Ahí, Y y pues luego abajo ahí, también se puede hacer. stop, te digo. stop.